Bueno, em, a ver, qué les tenía que comentar? Bueno, del seminario yo creo que estamos bastante claros cada uno con lo que tiene que hacer. Ya están todos los seminarios con su planificación lista. Todos ustedes yo creo que en ese sentido tienen claro el objetivo, los temas que van a incorporar, y ahora tienen que ponerse a escribir. No sé si hay alguien que tenga dudas o algo que comentar. Yo, en base a lo que estuvimos conversando las últimas semanas, especialmente quizás las últimas dos, me parece que es importante que abordemos un tema que quizá en clase el año pasado no lo alcanzamos a abordar con la suficiente calma más que nada, porque ya es casi a fin de semestre, estamos como todos apremiados y me parece que es necesario revisar. Entonces, primero veríamos si alguien tiene alguna duda de su seminario que lo podamos conversar ahora, o les cuento lo que les quería contar hoy día respecto al tema de las habilidades para el logro de aprendizaje significativo, pero la habilidad es como objetivo de la formación desde una mirada constructivista, y también el tema de metacognición, que están presentes en varios seminarios, esos dos temas. Bueno, las habilidades yo diría que es un tema que tiene que estar presente sí o sí en todos los seminarios, para que tenga el enfoque constructivista. Entonces, bueno, por eso lo vamos a revisar. Y metacognición, como les decía, que está presente en varios seminarios. Entonces, de esas dos cosas quiero que hablemos hoy día. No sé si hay alguien que quiera antes de eso aclarar alguna duda o alguna dificultad que esté teniendo con su seminario, o que necesite alguna bibliografía. Yo cuando pienso en algo que les puede servir, es bueno que tengamos este WhatsApp, porque la verdad que ahí, como que en el teléfono es mucho más rápido, que a veces estoy, no sé, pues en otra cosa haciendo algo nada que ver y ahí me ilumino, que ir a buscar el computador para mandar un mail, y ya después ya uno se lo olvida. Entonces, como que es muy eficiente nuestro WhatsApp. En ese sentido se los agradezco, porque yo creo que nos mantiene más coordinados. No sé si hay alguien que quiera decir algo o preguntar algo mientras. Profe, a mí me pasó que como estoy en esto de educación artística, Ujú. en algún momento yo no entendía por qué existían como grandes separaciones dentro de lo que eran como las materias cognitivas y estaba como aparte de arte. ¿Ya? Entonces estuve como esta semana investigando eso, que existía como la separación desde la taxonomía de Bloom, que sí estaba como lo cognitivo, lo afectivo y lo psicomotor. Ujú. Entonces, estoy como ahí decidiendo qué tan atrás me estoy yendo con mi seminario, porque igual creo que eso está como un poco ya, no sé si ya quedó Sí, antiguo, pero sí quizá está como un mencionarlo poco atrás. nomás, Sí, quizá mencionarlo, tener en cuenta que existen las taxonomías, y eso, pero no desarrollarlas, porque si no se te alargaría mucho, sí, y creo yo. entender que igual fue Mm. como en la etapa del conductivismo y, y como ya como mencionarlo en sí, pero aún así como que dentro de mi seminario quiero darle como más importancia a la clase de arte y siento que le estoy dando también como este por qué tiene que estar sí o sí presente en la clase. Ujú. Entonces estoy como validándome desde las bases para luego llegar como a lo actual. En eso voy. Ok, sí, yo creo que sí, pero desde las bases no alargarte demasiado, para que dejes tiempo para lo actual, lo que estás haciendo ahora y tu propuesta. Claro. Entonces, yo diría que mencionarlo nomás como parte de la revisión previa, como quizá de la evolución histórica del tema, que puede ser importante para dar el fundamento de lo que tú quieres decir y a dónde quieres llegar, pero no detenerte explicándolo, poner las citas respectivas de los autores directos y, Sí, y nada más. y Eso creo que diría en mi yo. mente ya estoy como escribiendo. Creo que eso es como parte Sí. de la introducción. Bueno, también puede ser, sí, sí. Sí, como todos tenían en el seminario los temas y subtemas, yo creo que es mucho más fácil empezar a escribir ahora. Como les decía la otra vez, abren el Word, vacian lo que tienen de los distintos apartados y así van llenando. Entonces van encontrando algo y lo van poniendo ahí. Por último van poniendo las citas mientras y después redactan. Pero tienen esa cosa como la matriz hecha para ir vaciando lo que encuentren. Después van desarrollando ciertos párrafos, después los van hilando bien, pero al tener la estructura es mucho más fácil generar eso. Tienen que tener varias etapas de revisión para ver esa coherencia de cuando uno va escribiendo a veces como con esta especie de plantilla prehecha. A veces se te pasan muchas cosas que uno piensa que están claras
porque uno en la cabeza las tiene muy claras. Entonces, a veces es bueno también que te pueda leer otra persona, que realmente se entiendan las ideas, que existe ese hilo conductor que a menudo uno lo tiene en la mente, pero a veces no se plasma bien en el escrito. Pero yo creo que pueden empezar a escribir perfectamente con, como les decía, con esta plantilla y vaciando los contenidos a medida que van encontrando. Bien, no sé si hay alguien más, algo que agregar, porque esto no se está viendo como debe verse. Ah, ahí está. ¿Van todos bien con el seminario? ¿Van avanzando? La próxima semana es semana de receso, ¿ah? Así que no nos vamos a reunir. Y ahí deberían aprovechar de poner el pie en el acelerador a fondo y que les rinda lo más posible. Bueno, revisemos esto de las habilidades. Voy a partir también desde algo un poco más atrás de la base para poder llegar a ubicar las habilidades dentro de lo que puede ser nuestro objetivo para desarrollar al interior de la sala de clase. Partamos por el concepto de contenido. Esto está tomado de César Coll, del libro Los contenidos de la Reforma. Si alguien necesita tomar una cita de ahí, por eso les menciono el libro. Los contenidos de la Reforma, es un libro del década del 80, debe ser fines de los 80 por ahí, 88 me parece. Y él define los contenidos como un conjunto de saberes o formas culturales, cuya asimilación y apropiación por parte de los alumnos se considera esencial para su desarrollo y socialización. Yo destacaría esto de que se considera esencial, por eso es un contenido, por eso lo tenemos dentro de nuestros planes y programas, porque es esencial. Y quien mejor entiende esa característica de esencial es el profesor o profesora. Nosotros sabemos por qué ese contenido está puesto ahí, por qué es importante que nuestros estudiantes lo dominen. Y por lo tanto nosotros sabemos y conocemos y entendemos la significación que ese contenido tiene para la vida de las personas, porque es útil saberlo y manejarlo en la vida de hoy, para su vida futura, para su vida actual. Por lo tanto, esa tarea de contextualización y de significación es clave y es responsabilidad nuestra, porque nosotros dominamos el tema. Saber entonces por qué es importante ese contenido. Y vamos a ver que hay varios tipos de contenido, y por eso lo que mencionaba recién Michelle también de las tipologías de Bloom y todo eso, es totalmente pertinente. Uno necesita a veces partir desde esto, no olvidar no olvidar que estamos hablando de ciertos tipos de contenidos que están dentro de este marco. Esta tipología de contenido a mí me gusta porque aborda o incorpora, mejor dicho, el concepto de estrategia, y ahí están las habilidades, las que nos interesan a nosotros en el constructivismo. Entonces, voy a revisar muy rápidamente, seguramente esto ustedes lo tienen muy claro. Tenemos contenidos declarativos, que son aquellos que se reproducen de manera literal, son tal cual, especialmente los hechos. Aquí podría haber hechos como datos, fechas, nombres, que son tal cual. Yo no puedo decir en qué año se descubrió América, me equivoqué en un número y ya está malo. Entonces, tal cual, no se le puede cambiar nada. Esa es la gracia de los contenidos que son hechos, especialmente entre los declarativos. Y también están los conceptos, que también hay otras definiciones en que hay contenidos conceptuales. Y los conceptuales no son tan literales como los hechos, porque los conceptuales tienen un mayor énfasis en la comprensión, pero también están puestos como contenidos declarativos porque es algo dado, está hecho tal cual. Después están los contenidos procedimentales, donde podríamos encontrar también la manera de hacer las cosas, todos los procedimientos, que podrían ser también procedimientos estratégicos, porque hay autores que ponen las estrategias acá en los heurísticos. Y eso a mí me parece mucho más simple, más sencillo, digamos, más fácil de comprender y más útil, por lo tanto, porque las cosas muy enredadas a veces no son útiles, porque no son de tan fácil aplicación. Entonces, situar las estrategias acá en los heurísticos a mí me parece que es un buen aporte, y tendríamos en ese sentido contenido declarativo, procedimentales y actitudinales. Entonces, dentro de los procedimentales tenemos algoritmos, que son aquellos que tienen una rigurosidad en los pasos a seguir. Un algoritmo suele ser en matemática, que uno dice, tenemos el algoritmo tanto,
como a cuadrado más b cuadrado igual c cuadrado, o tenemos, qué sé yo, la fórmula del cuadrado del binomio, que es un algoritmo que uno lo aplica, y teniendo un binomio con esas características, podríamos desarrollarlo siguiendo esa fórmula. Eso es un algoritmo, seguimos los pasos de manera rígida, sin cambiar ningún paso, sin alterar el orden, sin saltarnos ninguno. Y eso nos va a asegurar llegar al final de manera exitosa, o sea, nos asegura el éxito. Y un algoritmo se construye en base a la experiencia pasada. Nos basamos entonces en cómo se ha hecho, cómo se resuelve esa tarea, este algoritmo, para así plantearnos cómo la voy a resolver ahora o cómo la resuelvo a futuro. Y eso es bien importante. Un algoritmo entonces se basa en la experiencia, por lo tanto, hacia el pasado. Y los heurísticos, donde podrían estar las estrategias, son contenidos de tipo estratégico, decíamos, porque implican un plan de acción a seguir. Un plan de acción en que yo miro hacia adelante, cómo lo voy a hacer. Por lo tanto, no tengo la experiencia respecto al tema de cómo se resuelve este problema, porque es algo nuevo. Es un problema único que requiere de soluciones donde yo tengo que ir a mirar probablemente otros tipos de contenidos, otros tipos de conocimientos diversos, incluso uno plantea la metodología basada en resolución de problemas, ABP, con distintos profesores de distintas asignaturas, participando en un proyecto donde hay una tarea o hay una resolución de problemas que los estudiantes abordan desde múltiples miradas y ocupando distintos tipos de contenido. Entonces ellos tienen que desarrollar una estrategia para hacerlo. Y puede no haber un camino único, puede haber varios. No sé si se acuerdan del año pasado cuando yo les hablaba del concepto de estrategia y hacía la analogía con el cuento de la Caperucita Roja, que la Caperucita Roja tiene que llegar a la casa de la abuelita y puede seguir varios caminos, como seguir el camino que le ofreció el lobo, que era más largo y que podría ser que le asegure llegar a la casa de la abuelita, como podría ser que no. Llegó efectivamente, pero no fue el mejor resultado porque el lobo le ganó. Entonces, tenemos ese riesgo al seguir el heurístico, que puede haber múltiples caminos y yo tengo que elegir alguno. Entonces, a medida que voy avanzando en ese camino, tengo que definir cómo voy. Y por eso el monitoreo es tan importante. El, el revisar cómo van los tiempos, si voy alcanzando mis metas pequeñas, si voy cumpliendo las acciones, si aquellas dificultades que aparecen las puedo resolver con las herramientas que tengo. Y finalmente, por supuesto, también evaluar, al final ya habiendo logrado, habiendo llegado a la meta, evaluar cómo lo hice. Si llegué como yo esperaba, dentro del tiempo, los recursos que gasté, los costos y beneficios que hubo, si esa estrategia pudo implementarse mejor, si en una próxima oportunidad la voy a hacer igual o voy a implementar algunos cambios. Entonces, la gracia de la estrategia es que tiene estos elementos de metacognición. La estrategia entonces tiene el monitoreo, que es la supervisión a medida que voy avanzando en el camino, y tiene también la evaluación final, que es toda la revisión de cómo lo hice, cómo anduve, cómo me sentí, cómo estuvieron mis recursos humanos, los recursos materiales, etc. Yo les decía que este concepto de estrategia proviene del ámbito militar, que es la estrategia militar que se aplica desde tiempo, miles de años antes de Cristo, que proviene de los chinos, ¿cierto? Entonces, el batallón tiene que evaluar al final cómo anduvo con esa estrategia y si conquistó o no conquistó la montaña, que era la meta. Cuántas bajas tuvo, a lo mejor durante el camino habían diseñado una estrategia, pero se dan cuenta que no les va a resultar y tienen que abortar la misión y volver los que puedan, los soldados que sobrevivieron, volver al campamento original y no cumplir la meta. Pero es parte de lo que uno hace en el monitoreo. Tengo que ir viendo cómo vamos y no seguir, no, yo dije que lo iba a hacer y voy a seguir igual y al final se muere todo el batallón y el general y todo el mundo en el intento por no haber hecho la flexibilidad necesaria. Porque la gracia de una estrategia es que es flexible. Yo planifico algo,
pero si en el camino veo que es necesario cambiar, porque las condiciones cambiaron, porque voy conociendo cuáles son esas condiciones que antes no sabía, necesito modificar esa estrategia. Y eso es lo que uno hace también en la clase. Entonces esa flexibilidad es totalmente necesaria en el constructivismo porque estamos centrados en la persona y en el desarrollo de esa persona. Acuérdense esa relación estrecha entre aprendizaje y desarrollo. Nuestros estudiantes aprenden y gracias a que aprenden se desarrollan. ¿Por qué se desarrollan? Porque desarrollan habilidades, porque aquello que aprenden es útil para su vida, porque aquello que aprenden les hace ser más como persona porque aumenta su nivel de eficiencia con el entorno, porque cuando aprenden están desarrollando también características o habilidades o mejorando sus comportamientos, sus desempeños, de tal manera que aprender es desarrollarse. Acuérdense ustedes que el aprendizaje tiene 3 modalidades de desarrollo, 3 formas como se expresa: maduración, crecimiento y aprendizaje. Entonces, aprender es desarrollarse desde la definición misma del concepto. Eso jamás lo debemos dejar de lado o perder de vista, porque es el sello constructivista, es el sello. Por lo tanto, en todos sus seminarios debe haber alusión a lo que entendemos por aprender en el constructivismo, y ahí estaría la relación aprendizaje-desarrollo, el centrarse en el desarrollo de habilidades, y que eso implicaría también una metacognición permanente. Yo diría que eso es como la receta mínima que debería tener un aprendizaje constructivista, creo yo. Bueno, y dentro de esta tipología también están al final los contenidos actitudinales, donde están valores, actitudes y normas. Todos esos que son entendidos habitualmente como contenidos transversales. Es decir, no están presentes en una asignatura, no están presentes en un contenido, sino que deberían estar presentes en todas las asignaturas abordadas por todos los profesores y profesoras, y de esa manera estar presente quizá en cada clase, en cada cosa que se hace en el establecimiento educacional, siempre abordándose el trabajo de actitudes, valores, las normas. Ahora, una propuesta que yo hago siempre en esta parte es que todo lo que tiene que ver con el trabajo en, en el contenido actitudinal debe ser altamente participativo, sobre todo si nosotros nos paramos, nos situamos en una dinámica constructivista y construccionista también. Porque veamos, por ejemplo, echemos una mirada a lo que está pasando hoy día en los colegios, con los niveles altos de violencia que existen. Y los colegios sienten que no son capaces de abordar el tema. Se piensa también que la pandemia tuvo mucho que ver en los niveles de violencia que se observan ahora en los colegios. No se sabe muy bien por qué, quizá el hecho de haber estado en pandemia, la tensión, el hecho de haber estado encerrado, el no entender probablemente por parte de los niños y jóvenes, no entender muy bien qué es lo que pasa al haber estado 2 años encerrados, llegan a un contexto que ahora es distinto, es nuevo. Para nosotros como volver a algo que conocíamos, pero para muchos jóvenes puede ser algo muy distinto a lo que habían venido desarrollando durante 2 años. Por lo tanto, las desadaptaciones son esperables. Y nosotros como adultos, como quienes tienen el poder y el control, no lo esperamos, no lo imaginamos. Entonces, todo lo que tiene que ver con los contenidos actitudinales debería ser altamente participativo para recoger todas esas inquietudes, los principios y los fundamentos de todos, de todas, de todes. Sobre todo porque el mundo ha cambiado muy rápido en el último tiempo y además a veces no cambia ni tan rápido, pero uno no se da cuenta de cuánto ha cambiado por seguir ahí mismo. ¿A qué me refiero con participativo? Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con el manual de convivencia suele ser un tema impuesto desde quienes tienen el control del colegio, el poder, la dirección, la jefatura de UTP, orientadores, y caen las normas de arriba hacia abajo, o sea, mandan y los súbditos obedecen. Un poco la crítica que mencionamos el año pasado del humanismo, que menciona Rogers, muy desde el trono del poder. Entonces, hoy en día,
ya sabemos que los jóvenes son más críticos, los jóvenes piensan, los jóvenes tienen intereses propios que deben ser respetados, y eso es parte de un enfoque humanista y constructivista también. Entonces, se siente tan ajeno un manual de convivencia puesto desde afuera, impuesto. A eso me refiero con que sea participativo. Escuchar las opiniones, la presencia de los estudiantes de las distintas edades, de los centros de alumnos, y construir, incluso de toda la comunidad, profesores, padres apoderados y algunas entidades relevantes de la comunidad también, porque a veces la comunidad tiene mucho que decir o necesita mucho del colegio en relación al comportamiento de los jóvenes, de los niños y niñas de ese establecimiento, en relación al entorno, a cómo se convive con el entorno, a las otras instituciones que hay cerca del establecimiento y que hacen necesaria una convivencia. Entonces a veces es necesario incorporar a la comunidad toda. Y ahí consultar, hacer jornadas de reflexión, hacer consultas que pueden ser por escrito, consultas tipo focus group, como parezca más viable, pero reelaborar los manuales de convivencia hoy día a mí me parece que es absolutamente necesario. Y también, por supuesto, los proyectos educativos institucionales. Los proyectos educativos muchas veces nacieron con el colegio y no se han actualizado. Y en los proyectos educativos aparece, por ejemplo, el perfil de estudiante, de alumno a alumna que el colegio busca formar, el perfil de profesor que ese establecimiento tiene, el perfil de apoderado, y muchas veces cuando uno lo revisa, uno dice esto no tiene nada que ver con lo que la gente quiere hoy día. Incluso el perfil de profesor, yo me imagino que a usted les habrá pasado. Nosotros, como nos toca ver el tema de las prácticas en la carrera, nos pasa a menudo que de los centros de práctica no nos aceptan algún practicante por prejuicios en su apariencia. Y eso yo lo encuentro increíble. No solamente las típicas cosas, que el pelo largo o algo así, no, sino a veces hasta cuestiones que son como feas, yo diría, como que uno, si yo estuviera ahí me dolería, como discriminaciones, por ejemplo, porque la persona puede ser muy humilde. Y, y no sé, pues, no sé en qué les molesta, digamos, si un profesor que está formado, que tiene el conocimiento, quizá porque al ser humilde, no sé, su ropa quizás más desgastada, me imagino cosas de ese estilo, pero no sé, yo no creo que algún manual de convivencia o algún proyecto educativo institucional diga que sus profesores tienen que ser todos, no sé, pues gente rubia, alta rubia, ojos azules, y apellido, como dice una amiga, apellido con doble R. No creo que haya algún proyecto educativo que diga una cosa como esa. Entonces, de repente también se necesita criterio en la aplicación de los principios, pero por sobre todo que los principios estén actualizados y sean participativos con la comunidad de hoy día, con las características que la comunidad de hoy día tiene y lo que las personas quieren y esperan. Porque yo creo que el perfil de estudiante, yo estoy segura que debe estar obsoleto en la mayoría de los proyectos educativos. ¿Qué joven buscamos hoy día? ¿Lo mismo que buscábamos hace 20 años? No, no creo, no creo. Bueno, yo diría que esos elementos son fundamentales desde una perspectiva constructivista, tenerlo en cuenta al menos. Temas participativos, sobre todo en un constructivismo social, donde construimos nosotros a partir de otros, y con el conocimiento de otros, y en comunidad, y en diálogo. Entonces, esta parte actitudinal puede ser perfectamente incorporada como esta parte de la construcción social del conocimiento, muy vigotskiano, ¿ya? Eso se los doy yo como consejo para el aterrizaje que tienen que hacer en sus seminarios. Bien, bueno, hay algunos ejemplos de contenidos, no quiero irme tan allá. No encontré la presentación que tengo más cortita y que tiene atrás el logo de la Universidad de Chile, por si acá, les pido disculpas. Sí, probablemente la tengo en el pendrive para no demorar buscando, total, da lo mismo. Y aquí están los contenidos estratégicos. Contenidos estratégicos, dice ahí, corresponden a una guía de las acciones a seguir. Lo que les decía yo de un plan de acción. Un plan de acción es una suma de acciones puestas en un plan. Entonces, en este sentido es lo mismo que dice acá, una guía de las acciones a seguir. Yo tengo una acción, otra acción, y las tengo puestas en orden. ¿Qué hago primero? ¿Qué hago después? Etcétera. Eso es una guía de acciones a seguir. Conscientes e intencionales. Este es un tema también dentro del concepto de estrategia, porque uno dice, pero cuando uno, por ejemplo, aprende a manejar
y desarrolla toda una estrategia. Y después uno puede ir, no sé, pues, hablando por teléfono y manejando porque ya se hizo automatizado, se volvió automatizada. Sí, pero deja de ser estrategia, es un procedimiento simplemente. Y eso sí se pueden automatizar, las estrategias no. Las estrategias por definición siempre son conscientes e intencionales, porque son un plan de acción a seguir. Hay que fijar una meta y nada de eso se hace de manera automatizada. Lo que se hace automatizadamente puede ser un algoritmo. Yo lo aplico siempre igual, me acostumbro y ya, estoy tan acostumbrado que lo hago siempre igual. Y no hay problema, puedo estar haciendo otra cosa mientras lo hago. Pero una estrategia no, siempre es consciente y siempre está orientada a una meta. Entonces dice que el estudiante selecciona, acuérdense esta idea de que hay varios posibles caminos a seguir, la Caperucita podía elegir varios caminos para llegar a donde su abuelita, o sea, selecciona, a fin de cumplir con una determinada tarea de aprendizaje, llegar a la casa de la abuelita, o resolver correctamente esta tarea, hacer bien el trabajo grupal, sacarnos un 7, dice el grupo. Ejemplos de habilidades, y aquí entonces llegamos a lo que yo les decía hace un rato, que las estrategias las podemos analogar como habilidades. Para mi gusto no son exactamente lo mismo, pero uno necesita las habilidades para ser estratégico. Entonces, ejemplos pueden ser habilidades para la obtención de datos, como decíamos en ciencia. Uno tiene que observar fenómenos y recoger estos datos y, por ejemplo, plasmarlos en una tabla. Y yo me diseño una tabla para poder representar lo mejor posible esa recogida de datos. Habilidad para la organización de hechos. Uno dice, son hechos en el tiempo, me hago una línea de tiempo. Tengo que organizar hechos, por ejemplo, me llamaba la atención el otro día en un acta de un consejo de la carrera, me llamaba la atención que la persona que toma acta como en una tabla, como con varios casilleros, porque en una van los acuerdos, en otra van los que se dice y en la otra no me acuerdo. Pero interesante eso, porque así organiza todos estos hechos, que es tomar nota en una reunión y separar cuáles son las cosas que se dicen, las opiniones, de los acuerdos, y a lo mejor poner otra columna donde hay tareas pendientes, en fin. Entonces, muy interesante poder sistematizar así todo porque te queda mucho más ordenado y uno mira la tabla y al tiro tienes un, un pantallazo de todo lo que se dijo en la reunión y lo relevante y lo que hay aún por hacer. Habilidades para la comunicación. En los trabajos en los trabajos que hicimos el semestre pasado, el año pasado, el último trabajo específicamente, el tercer taller, ¿se acuerdan? Que ahí había mucho trabajo grupal de los estudiantes, entonces uno tiene que poner habilidades de comunicación, escuchar a los compañeros, expresar las ideas, participar en el momento oportuno, ser capaces de comprender lo que dice el otro, recoger todas las opiniones para un trabajo conjunto, para llegar al final a una sola opinión del grupo, por ejemplo. Son habilidades de comunicación. Después todo eso presentarlo en un trabajo, escrito, oral, algún tipo de paper, o como ocurre ahora con el seminario de ustedes. Entonces en estas presentaciones de informes puede haber a la vez un montón de otras habilidades, habilidades de escritura, habilidades de comprensión, habilidades de búsqueda de información, habilidades de organización, etc. Entonces por eso que uno, en clase, uno como profesor, buscando el desarrollo de habilidades, logra que los estudiantes crezcan como personas, son más, porque tienen todas estas habilidades que antes no tenían. O sea, yo espero, por ejemplo, que al final de este semestre, habiendo ustedes terminado su seminario, ustedes ya se sientan mucho más capaces de escribir el día de mañana cualquier otro tipo de trabajo escrito que tenga estas características de texto argumentativo, de seminario final, y a lo mejor muchos de ustedes puede que se atrevan a hacer estudios de posgrado como un magíster, porque ya no le van a tener tanto miedo a escribir una tesis final, que a menudo eso cuesta, bueno, lo han hecho en pregrado la mayoría de ustedes, pero cuesta bastante hacer una tesis de grado. Muchos estudiantes de posgrado se quedan pegados ahí y no terminan el programa por no hacer la tesis. Por lo tanto, uno espera que en pregrado los estudiantes con su trabajo final desarrollen habilidades como para después avanzar un peldaño más y ser capaces de escribir una tesis de grado.
Eso es bien importante. Esas habilidades van como creciendo, en aumento, como en la zona de desarrollo próximo, van avanzando al peldaño siguiente. Eso es lo que buscamos. Entonces acá yo les tenía estos ejemplos que les comenté el año pasado, que me lo dieron mis alumnos de posgrado, que eran de distintas carreras, y por eso me gustan y por eso los dejo, porque son ejemplos de distintas cosas que corresponden a tareas que ellos tienen que resolver en su profesión. Como por ejemplo, selección del sistema de atención por una determinada muestra en microbiología. Yo me imagino que será un profesor como de bioquímica, un bioquímico, digamos, que quizá trabaja en un laboratorio o tiene que hacer muestras en un laboratorio. Determinación de la oportunidad para realizar un estado financiero, cuándo hay que hacer una auditoría, en qué momento eso es necesario, son problemas éticos, me explicaba esa profesora, una profesora mujer, me acuerdo. Maniobras adecuadas de disección anatómica para visualizar relaciones pulmonares en anatomía. Los médicos, los biólogos, destreza en diagnosticar polihidramnios en biología. Verificar adecuadamente un diagnóstico semiotécnico, eso me supera, no sé a qué se refiere. Dar atención a cifras sugestivas de endeudamiento externo, en ética también, asociado con lo de la auditoría también, ¿no? Y las estrategias de aprendizaje, que son las que nosotros queremos fomentar en los estudiantes. Aquí tienen definiciones, características de una estrategia de aprendizaje. Es un procedimiento heurístico. Ya vimos lo que era heurístico. Heurístico implica un procedimiento que tiene varios caminos posibles, es flexible, tiene siempre fijada una meta, no es un camino conocido, requiere planificación, requiere organización y uso de distintos tipos de conocimiento. Y eso de alguna manera está plasmado en estas otras características que puse acá. Y dice también no necesariamente exitosa. ¿Por qué razón? Porque uno puede a lo mejor diseñar una estrategia y después en el camino ver que no resultó. Pero eso no significa que no sea una estrategia. Igual es estrategia. Pero podría no llevarme a la consecución de la meta o no llevarme al camino esperado. Debe ser flexible siempre, porque vamos monitoreando y según la información que recogemos mientras monitoreamos, necesitamos modificar o cambiar algunos pasos. Dependiente de la tarea del contexto, siempre. Yo desarrollo o diseño una estrategia en base a de qué se trata la tarea. No puedo tener una estrategia que es útil para cualquier tarea, eso es imposible. Como en el bosque, los caminos que me llevan a la casa de la abuelita son los caminos para este bosque y para la casa de esta abuelita. No me sirven para otro bosque, para otro tipo de tarea. Absolutamente dependiente de la tarea y del contexto. Bueno, y ahí tienen otra tipología de distintos tipos de habilidades, esta sacada de Monereo. Por eso yo les decía que el texto de Monereo también es muy bueno para, es un clásico ya a esta altura, probablemente después de Monereo hay muchísimo más que se ha dicho al respecto, pero yo creo que sentó las bases en un momento, esto fue década del 90, para preocuparnos del tema del desarrollo de habilidad en la sala de clase. Y esta tipología que él propone, yo lo encuentro bastante útil. Yo de ahí les dije que sacaran las habilidades cuando hacían su tercera tarea el año pasado. No sé si se acuerdan, no sé si lo usaron. Pero aquí tienen muchos ejemplos de habilidad y pueden poner otras más. Entonces, en las propuestas de seminario que hagan ustedes ahora, o sea, en la parte de la propuesta en su seminario, eh, incorporen, sobre todo los que van a hacer una implementación, incorporen algunos tipos de habilidades que puedan desglosar en esa implementación. ¿Y cómo lo hicieron para el logro de estas habilidades? Por ejemplo, cuando los estudiantes tienen que observar ciertas cosas, habilidades de observación, si el estudiante tiene que analizar datos o tiene que ejecutar alguna tarea, como decíamos en el laboratorio, habilidades de ejecución, habilidades sociales si es un trabajo en grupo, eh, habilidades de toma de decisiones también si tiene varios caminos a seguir. A mí me pasa, por ejemplo, con los trabajos que a menudo le pido a los estudiantes, que yo no puedo encontrar dos trabajos iguales, porque no estoy pidiendo definiciones teóricas, no estoy pidiendo que copien, tampoco lo pueden bajar de internet, porque son cuestiones que hemos ido inventando, que surgieron, o cuando les pido, por ejemplo, que traigan ejemplos de las observaciones de las prácticas, y luego esas observaciones son las que analizamos, el mismo taller que ustedes hicieron el año pasado de conducta o el de Gañé, yo generalmente pido observaciones de la práctica. Mientras estábamos en pandemia no era tan posible porque la idea era observarlo con los ojos y no el computador con los estudiantes apagados al otro lado, con la cámara apagada al otro lado del computador. Entonces no lo pedí y sí trabajamos sobre los ejemplos que yo les traía.
pero a menudo lo hago sobre ejemplos que los estudiantes traen. Entonces ustedes comprenderán que no puede haber dos trabajos iguales. Entonces ahí hay habilidades para la toma de decisiones, porque los estudiantes eligen qué ejemplos van a usar y la forma como los analizan, la manera, por ejemplo, las técnicas que proponen para abordarlo, también tienen que elegir. Pueden elegir una técnica u otra, siempre hay opciones, siempre hay por lo menos 2 o 3 opciones, pero tienen que fundamentar por qué. Y ahí yo me doy cuenta cuánto dominan el tema. Por ejemplo, hay estudiantes que a veces dicen, ah, ya las técnicas son estas, las ponen todas. Y digo, no, tienen que poner las que sirven para eso. No todas las técnicas, no todas sirven para todo, y como que asumen que todas sirven para todo, y no es así. Es un trabajo mucho más estratégico del que se piensa. Bueno, habilidades sociales, decíamos, por ejemplo, también en los trabajos en grupo, a veces hay estudiantes que tienen dificultades, nos toca, por ejemplo, ahora en la universidad abordar también las necesidades educativas especiales. Hay estudiantes que tienen, que ahora se ha vuelto mucho más común de lo que uno veía antes, algún trastorno del espectro autista. Entonces tienen más dificultades en las habilidades sociales. Y uno a veces tiene que hacer algunas adaptaciones curriculares que, según, dependiendo del caso, si el estudiante, por ejemplo, presenta muchos problemas de ansiedad, que suele ser muy común, sobre todo para socializar, para hacer trabajo en grupo, a lo mejor deberíamos hacer algún tipo de adaptación en que este estudiante vaya aprendiendo a socializar de a poco y desarrolle la habilidad, como hemos dicho siempre, de manera gradual, por aproximaciones sucesivas, por moldeamiento. Entonces, a lo mejor puede partir haciendo el trabajo solo o con un compañero, de a dos. Después quizá incorpora un tercero, monitoreado, acompañado por profesor o profesora. Michelle, ¿estás levantando la mano? Sí, te escuchamos. Sí, quería comentarles que con esto de inscribirse a los colegios, pero por sorteo, Ujú. resultó que en primero medio tenemos una alumna que es ciega, completamente ciega desde que nació. Sí. Entonces, para mi profe de arte ha sido muy complicado como volver a plantearse la clase de artes visuales. Sí, artes Entonces, visuales, ahí lo vamos trabajando. qué difícil en realidad. También para el estudiante, porque sentir como, no sé, pues, bueno, puede sentirlo como un desafío, pero también sentir como que está ahí a la fuerza, que no, que ahí es más evidente aún su diferencia, pues. Entonces a lo mejor Y hasta es la complejo, psiquitó. pero se la arreglan con el profe de música también. Ay, que puede Entonces, ser mejor. tiene como libertades dentro de lo electivo. Claro, si tuviera que elegir, Pero claro, igual yo es elegiría interesante música. porque la profe cambió. Ya, y pues nada de fácil. Pero la ventaja que tienen los niños con necesidades educativas especiales, que a menudo están conscientes de su diferencia, entonces también le ponen más empeño, a menudo, otras veces vienen de una historia de frustración, entonces ya tienen una profecía autocumplida de fracaso, no se atreven a iniciar actividades, pero muchas veces sí tienen mucha motivación por avanzar. A mí me tocó en la universidad hace años, había una chica que que había tenido parálisis cerebral al nacer. Entonces ella estaba en silla de ruedas, después avanzó como un burrito, y en la universidad iba con su burrito. Y era terrible la falta de criterio. En la universidad había salas que estaban al nivel, digamos, de la entrada del piso 1. Y es obvio que esa niña con esas características es como para que ese curso lo pongan siempre en una sala con ese. Pues a mí me tocaba hacerle clase en el subterráneo, que no tenía cómo llegar la pobre cabra. Era, era, no sé, triste porque hacía un tremendo esfuerzo, llegaba agotada, por suerte tenía varias compañías, especialmente una que la ayudaba siempre, pero siempre llegaba tarde, más encima yo creo que por sus propias características, iba al baño bastante seguido, por lo menos dos veces en la hora de clase, y tenía que hacer todo ese movimiento y subir la escalera y todo para poder ir al baño. Yo lo encontraba terrible, que sería tan simple que hubiera, bueno, hay veces en que las adaptaciones son fáciles, como por ejemplo poner la sala a nivel, y esas cosas tan simples no las pueden hacer. Entonces, bueno, pero como les decía, a veces los estudiantes tienen mucho empeño, como esa chiquitita, me acordé a raíz del empeño, que le ponía todo el empeño del mundo, tenía muy buenas notas, era muy participativa, era muy despierta, así como crítica, pensaba, me encantaba ella. Y tenía un promedio sobre 6 en mi ramo, y yo siempre daba la opción
de subir la nota para quien quería con una evaluación final extra. Y la chica estaba haciendo igual esa evaluación final extra porque quería subir su nota, pero la pobre era una evaluación con un portafolio de todas las asignaturas. Y tenía un desorden en su pobre portafolio porque ya no daba más, estaba agotada. Y un esfuerzo gigantesco en un mundo que está hecho para el resto, no para ella. Entonces realmente era triste. Yo la ayudé todo lo que pude, por supuesto, pero me daba lata eso. Y a lo que voy es que en el logro de las habilidades se va siempre en un avance gradual. Pero yo me imagino que hasta cierto punto, o sea, tener un estudiante ciego en la clase de artes visuales, bueno, me imagino que lo harán tocar, lo harán sentir, ocupar sus otros sentidos, por supuesto, pero son artes visuales, si fuera, no sé, pues cultura o pintar con los dedos, pero bueno, no sé, ustedes sabrán lo que pueden hacer, pero yo encuentro que de repente hay cosas que van muy contra la corriente. Y bueno, Fijo, pero por ejemplo en clases, ¿sí? la profe como que priorizó por no mostrar referentes. Claro. Entonces no hay como un sesgo con ella, sino que simplemente toda la clase se transformó y por lo que hemos comentado, igual a veces ha Mm, dado muy buenos resultados, sí, yo creo que sí. porque igual es primero medio, entonces suelen sentarse muy rápido y se quedan con la primera idea o con lo que le muestra el profe. Mm. En cambio, así ha tenido un buen fin. Ha Qué sido un bueno, aporte para todos. qué bueno, me alegro mucho porque yo creo que para ella puede ser un avance tremendo estar en un espacio así, con un estímulo, que la va a hacer avanzar hacia, hacia una mayor utilización de su sentido y apreciación del arte aunque no pueda ver, lo cual es súper importante, pues, porque eso es lo que uno busca, el desarrollo de estas habilidades que siempre sea moldeada. O sea, si el objetivo de ustedes fuera, por ejemplo, que ella que el curso, no solo ella, se aprendiera, no sé, a identificar ciertas pinturas, te pongo un ejemplo, sería absolutamente absurdo que estuviera ella ahí, porque no ve las pinturas, ¿cierto? Pero como el objetivo tiene que ver con el desarrollo de habilidades diversas, ella puede desde sus capacidades, puede acercarse a eso. Y por eso que el constructivismo nos genera estas oportunidades de desarrollo que son tan importantes y que son las que yo destaco. Si fuera un aprendizaje meramente de contenidos factuales, no tiene ningún sentido, pero el constructivismo se va hacia el desarrollo de los contenidos estratégicos, de los contenidos procedimentales. Por eso que es importante que en el seminario eso no quede afuera. Es la esencia del constructivismo. Bueno, y al final están también las habilidades metacognitivas. Como yo les decía, están siempre presentes en el trabajo constructivista y para el desarrollo de habilidades porque las personas tienen que monitorear su trabajo, monitorear sus avances, monitorear el logro o consecución de la meta, monitorear también el desempeño propio y de los demás. Entonces, es clave el proceso metacognitivo en un proceso estratégico. Bueno, y ahí hay otra clasificación, que esta es la de Pozo, que yo también se las mencioné en algún momento cuando les decía que tengo varios libros, les dije tengo los libros de Pozo, de Monereo, no me acuerdo qué más les dije ¿qué podría haber sido que les mencioné? Bueno, les mencioné lo de Noah, pero en esta línea no recuerdo. Pero los de Pozo de todas maneras en el ámbito constructivista. Y aquí tienen otras estrategias, o sea, otra clasificación de los distintos tipos de estrategias, que son como con otra mirada, diría yo, como más amplia, tienen otra forma de entender. El otro era como un listado de habilidades que uno puede hacer un desglose quizás súper específico. Acá tenemos estrategias para el abordaje de los contenidos, como por ejemplo las estrategias para la memoria, que son tan necesarias, como esto de recirculación de la información, repaso simple y apoyo al repaso. O sea, cuando yo estoy queriendo incorporar una información en mis sistemas de memoria, ¿se acuerdan como lo que vimos de Gagné? Que ingresa la información a través de los sentidos y llega al registro sensorial, se filtra, ¿se acuerdan? Y memoria a corto plazo, memoria a largo plazo. ¿Qué hago yo ahí cuando quiero que una información permanezca y pase a la memoria a largo plazo para que se guarde? Una forma es, por ejemplo, repasarla muchas veces. Como yo ahora que estoy
tomando un curso de inglés y veo la cantidad de vocabulario que aparece y yo dije, ya, voy a tener que estudiar el vocabulario varias veces. Una, porque a esta altura del partido ya la memoria no es lo que solía ser, yo antes a lo mejor con la pura clase me hubiera quedado las palabras nuevas, pero como que ya no. Y dos, que yo sé que cuando uno estudia algo y después lo estudia de nuevo, hay un reaprendizaje que me permite potenciar el aprendizaje para que éste permanezca. Entonces, yo digo, voy a tener que estudiar varias veces, utilizando esto de repaso simple y apoyo al repaso. O sea, estudio, por ejemplo, supongamos una lista de vocabulario, la estudio, la repaso y luego puedo hacer pequeños apoyos, a lo mejor previo a la evaluación o cuando lo esté tratando de usar, con mi hojita al lado de ayuda a memoria, ¿cierto? Cuando uno tiene que escribir o tiene que usar algo para resolver una tarea en este caso, y usando distintas estrategias, como asociar la palabra, esta palabra se parece a esta otra, pero significa esto, tiene una letra distinta. Uno va usando distintas estrategias que te permiten pensar de qué manera aprendo yo y cómo potencio esa forma en que aprendo yo. Con mis características, como yo les decía, a esta altura ya no aprendo tan rápido, entonces uno piensa, ¿qué características tengo yo? ¿Qué característica tiene la tarea? Es un vocabulario de inglés, entonces tengo que aprender el significado, aprender cómo se escriben, quizá el deletreo de la palabra para no cometer errores, si tiene alguna conjugación, si fuera un verbo, por ejemplo, si es regular o irregular. Entonces, según el tipo de información, las características de la persona que aprende, uno tiene que implementar distintas estrategias. Y esa es la gracia de la estrategia. Bueno, después está lo de elaboración. Siguiendo con mi ejemplo de la tarea de inglés, por ejemplo, hoy día me tocó hacer un párrafo, redactar un párrafo. Entonces, para elaborar, yo tengo que hacer un nivel de procesamiento que puede ser más simple y según el grado de complejidad de la tarea también lo puedo complejizar porque, por ejemplo, la profesora me decía que le pusiera palabras más complejas. Claro, yo hablaba quizás de una manera demasiado, como, no sé, sin utilizar demasiado vocabulario quizás para hacerlo, para no demorarme mucho como lo que pensaba más fácilmente. Entonces, complejizar la tarea implica que a lo mejor tengo que hacer alguna estrategia de elaboración en que quizá podría echar mano a mi ayuda a memoria del lado con mi vocabulario, para incorporar ese vocabulario en el párrafo que estoy creando. Después, habilidades de organización, como cuando yo les hacía los organizadores gráficos a ustedes el año pasado y les ponía este organizador con las teorías y los colores y los autores, y podría seguir abajo con los conceptos y después los modelos, y sigo haciendo link, y pincho gañé y se me abre el modelo de procesamiento y la información, después pincho el concepto de qué sé yo, de metacognición y se abre la definición de metacognición según los tres autores que vimos, que no sé si se acordarán, lo vamos a revisar ahora, que vimos de Vygotsky, de Piaget, del procesamiento de la información, en fin. Entonces uno puede ir haciendo una organización así como me gusta a mí, con link, pinchando cada cosa y se me abre un mapa como si fuera una red, como la internet. Y después para recuperar la información, por ejemplo, cuando yo esté resolviendo mi prueba de inglés, a lo mejor tendría que eh, ocupar algunas de las estrategias con las que guardé la información. Por ejemplo, esta palabra era la que se parecía a esta otra, pero era sin la R, o con la R, o con A en vez de E, qué sé yo. Y con eso evoco la información. Pero las estrategias que yo inventé son mías y me van a servir a mí, porque yo procesé la información, yo sé cómo la guardé. Bueno, y en el aprendizaje memorístico, lo que aparece aquí desglosado para la recirculación de la información, el repaso simple, y el apoyo al repaso, por ejemplo, cuando uno, como yo les decía, tengo mi lista, a lo mejor hay alguna palabra que se me olvida siempre, la subrayo, o destaco la letrita que tiene distinta, la que siempre se me olvida, que siempre me equivoco al escribirla, en fin. O como me pasaba a mí antes cuando estaba en el colegio, que hacía mis resúmenes chiquititos, antes tenía yo muy buena vista, todo así chiquitito, en un papel chiquitito, 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 porque ese esfuerzo de hacer que todo me quepa ahí, me ayudaba mucho. Y nos faltaban mis compañeros que me lo pedían para usarlo torpeo, pero no creo que les sirviera a ellos, si es mi torpedo, no es para ellos. Es una cosa estrategia. Elaborar un torpedo es un proceso estratégico. Eso es otra cosa que le tienen que decir a sus estudiantes. Elaborar un torpedo es un proceso estratégico. Es mi torpedo, porque mi estrategia, mi forma de retener, ocupo las cosas que yo considero que es importante incorporarlas, o las que a mí se me olvidan más, en fin, o mi esquema del contenido. Bueno, y aquí tienen estrategias de aprendizaje significativo. Como yo les decía, tenemos estrategias de elaboración, de organización. Las anteriores, por ejemplo, tienen que ver con un aprendizaje memorístico, o sea, nos sirve para contenidos factuales.
Pero acá ya estamos pensando en organizar, estamos pensando en hacer esquemas, organizadores gráficos. Como ustedes cuando me mandaron su planificación, había varios que tenían abajo, al final en la organización para después escribir, tenían abajo un organizador gráfico. Eso me parece muy útil, es muy buena idea ponerlo. Yo les propuse que si querían, hicieran un organizador gráfico para escribir, porque a mí me parece que es buena idea. Uno establece mejor las relaciones entre los contenidos, cómo van a ir, cuál va primero, cuál va después, de qué manera se desglosan. Puede ser una simple diagrama de llaves, un tema, una llave que va dentro de ese otro, ahí entre medio a lo mejor otra llave y puedo poner todas las citas que voy a poner, y puede ser un esquema bastante simple, pero me facilita mucho más después la comprensión para ir a escribir. Bueno, y aquí tienen esto con los ejemplos, que esta tablita yo les dije que les podía servir harto el año pasado cuando les di la tercera tarea. Observación de fenómenos, comparación, análisis de datos, ordenación de hechos, clasificación y síntesis de datos, representación de fenómenos, retención de datos, recuperación de datos. Y aquí tienen todos los ejemplos posibles al lado derecho. A mí me gusta mucho todo este tipo de estrategias para retener información. Usar palabras cruzadas, asociaciones mnemotécnicas, palabra-imagen, asociaciones mnemotécnicas de conceptos, por ejemplo, con una historia. Todo lo que tiene que ver con hacer resúmenes, cuadros, glosarios, como yo ahora mi listita de vocabulario, eh, ordenaciones de hechos, dice acá, como en una línea de tiempo, como en un índice alfabético, etc. Y cuando observamos fenómenos, por ejemplo, es muy útil a los estudiantes proponerles formas de organización para registrar los datos. Como yo les decía, una tabla, uno les dice, miren, ustedes registran aquí, así, así. Pero también es muy útil darles a ellos para que generen su propia forma de registro. Que no sea escribir así para abajo todo, sino que idearse un sistema. Pero para idearse el sistema, él probablemente necesita tiempo, necesita hacer varias cosas la misma tarea para después extraer la mejor forma de organización. Entonces, puede requerir a veces de varias sesiones de trabajo de observación de fenómenos para que se diseñen una buena tabla. Bueno, me voy a saltar un poco esto de las estrategias de enseñanza, ustedes lo vimos el año pasado, lo tienen por ahí si lo quieren, para llegar a la metacognición, para dejar un tiempo para comentar también y ver cómo podemos aplicar esto en nuestro seminario. Yo les decía que teníamos 3 visiones importantes para este enfoque constructivista, que son la base. Bueno, son la base del enfoque constructivista, sin duda, los 3: el procesamiento de la información, el enfoque constructivista de Piaget y el enfoque constructivista social de Vygotsky. Pero también eso mismo se observa en el concepto de metacognición, entonces también están presentes en estos 3 enfoques. En el procesamiento de la información, no sé si se acuerdan que en el modelo de Gagné que nosotros vimos, en la parte de arriba está el control ejecutivo. ¿Se acuerdan que yo les decía que arriba van 2 procesos de control? Puesto arriba en el modelo, control ejecutivo y expectativa. El control ejecutivo sería el que corresponde a la metacognición, porque es el encargado de controlar qué cosa, específicamente que la información se procese, se codifique para ingresarlo en la memoria de trabajo o de corto plazo, para que pueda pasar a la memoria a largo plazo. Y que después, cuando yo lo saco de la memoria a largo plazo, utilizo la misma forma de codificación, no puedo usar otra. Si yo codifico, por ejemplo, visualizando un concepto, que es una estrategia que yo uso mucho cuando necesito memorizar palabras como mi lista de vocabulario, yo visualizo la palabra, veo cómo se escribe, puedo visualizar incluso su significado, o visualizo si se trata de una acción o un objeto, visualizo una imagen con ese objeto. Por ejemplo, hoy día salió una palabra que no me pregunten cuál era, pero era otra forma de decir florero, o algún tipo de vasija, quizá vasija podría ser una mejor palabra. Y probablemente la estrategia que yo voy a usar para recordar esa palabra va a ser imaginarme un florerito con la palabra puesta encima. Va a ser más fácil para mí retenerlo. Entonces, cuando yo quiero usar esa palabra, visualizo la imagen y veo la palabra escrita encima. Esa es mi estrategia para decodificar, que fue la misma que usé para codificar. Y de eso se encarga el control ejecutivo. Eso es metacognitivo, porque yo hago una reflexión para pensar, ¿cómo codifico esto? Ah, lo voy a hacer así. Entonces después me acuerdo, ¿cómo fue que lo codifiqué? Ah, lo hice así. Tiene que ser muy consciente. La metacognición es muy consciente. Y pensar en lo que voy haciendo cuando aprendo. Luego tenemos en Piaget
la metacognición está presente en el concepto de toma de conciencia, que es cuando Piaget describe a los niños cuando se dan cuenta de una acción. Por ejemplo, la comprensión de funciones, una habilidad que se adquiere en las operaciones concretas. El niño se da cuenta que, por ejemplo, si presiona el botón del interruptor de la luz se prende. Es una relación lógica propia de las operaciones concretas. Evidentemente que los niños la adquieren antes, porque es una cuestión mucho más práctica, del aprender haciendo, del niño como explorador en el ambiente. Entonces el niño se da cuenta de eso, se da cuenta. A lo mejor la primera vez fue algo que hizo por casualidad, se apoyó en el interruptor o con los juguetes que se mueven, así le pasa a pegar con el pie al juguete y el juguete sonó. Y el bebé dice, oh, y después va y lo hace a propósito, como con las reacciones circulares primaria, secundaria y terciaria. La primera vez lo hace por casualidad, después lo hace a voluntariedad, porque se da cuenta. Ahí está la toma de conciencia. Sabe que si hace esto, ocurre esto otro. O la toma de conciencia del niño cuando la comprensión de identidades. Cuando ocurre la comprensión de identidades, por ejemplo, se da cuenta que su mamá sigue siendo su mamá, aunque se puso una máscara de diablo. Se sacó la máscara, o sea, aparece la mamá con la máscara, el niño se asusta, llora. La mamá se saca la máscara y dice, no, pero si soy yo. Y la mamá se da cuenta que la máscara, y después el niño se muere de la risa, toma la máscara, ya. Y después empieza a jugar que él es el diablo. A mí me pasaba con una hija mía que se ponía como un chal que le habían regalado de bebé, de haber sido chica, tenía como 2 años igual, pero se ponía eso, y era el fantasma. Y se mataba de la risa, así como que curaba que uno no se daba cuenta que era ella, y decía, no, como que se sacaba eso para demostrar que era ella. Entonces ella de a poco va haciendo esa toma de conciencia de que sigue siendo ella aunque se disfrace, y la mamá puede seguir siendo la mamá aunque tenga la máscara de diablo. Entonces, ese concepto es metacognición porque es el darse cuenta. La toma de conciencia es el insight que vimos el año pasado, no sé si se acuerdan, con los monos de Keller. El darse cuenta, la toma de conciencia. Y después está en Vygotsky la regulación por otros. ¿Cómo era esto? Pensemos en una sala de clase, cuando los estudiantes tienen que resolver una tarea y le van dando las instrucciones. Por ejemplo, en matemáticas, que es una cuestión como algorítmica, así que requiere como de que nos dan las instrucciones. Entonces, ponemos a un estudiante a trabajar con el otro, como ayudarse mutuamente. Entonces uno le va dando las instrucciones, dice primero, resolver la ecuación que se llama el cuadrado del binomio, el cuadrado del primer término. Entonces el niño va al primer término, ya, entonces esto es el primer término, supongamos que 2 más 5, paréntesis al cuadrado. Entonces el primer término, 2. 2 por 2, 4, y abajo 4. Y después 2 más 5, más el cuadrado del segundo término. No, el doble del primero por el segundo era 2 por 5, y lo pone al lado. Después vas el cuadrado del segundo término. 5 al cuadrado, 5 por 5, 25. Ya. Y listo, cuadrado, y lo resuelve. Suma todo para el lado, y listo. Le van dando las instrucciones. Se los dan porque está la fórmula escrita, se la dan porque su compañero al lado se lo fue leyendo, se la dan porque la propia persona se aprende esta fórmula, y yo les contaba en clase que a nosotros nos hacían recitar el cuadrado del binomio, el cuadrado del primer término más o menos el doble del primero por segundo más el cuadrado del segundo. Y uno lo recita, hasta que después tengo que resolver el cuadrado del binomio y me voy diciendo la instrucción. Ya no necesito recitarlo en voz alta, me las digo en forma cubierta, o sea, para mí nomás, y resuelvo mi cuadrado del binomio. Entonces, ¿cómo es la regulación por otro? Parte, acuérdense que siempre es a través del lenguaje en Vygotsky, entonces parte desde afuera, con una instrucción dada de afuera, luego esa instrucción yo la internalizo, me lo digo yo a mí misma, y luego ya no necesito decírmela, simplemente lo puedo ejecutar, porque las instrucciones ya las tengo incorporadas. Todo eso es la regulación por otros, que puede ser también en contextos más conductistas, como el aprendizaje observacional de Bandura, es decir, uno aprende e imita el comportamiento de otros, luego lo reproduzco en mi mente, que es la
la representación de aquello que observé, y luego entonces lo incorporo en mi conducta. Son siempre como 3 pasos: afuera, un paso intermedio y el paso que lo tengo incorporado. Y esa es la regulación por otros en Vygotsky, que es la autorregulación, pero a partir de la regulación que viene de afuera, porque en Vygotsky siempre es social, siempre es cultural, viene mediado por la cultura, por los otros, de generación en generación, hasta que llega a mí y yo lo internalizo. Y eso es la metacognición desde la mirada vygotskiana, la regulación por otros. Y con esto termino. Dentro de los elementos que componen la metacognición tenemos el conocimiento metacognitivo y la regulación metacognitiva. Conocimiento significa que yo tengo que saber de qué se trata las personas, las tareas y las estrategias. Por ejemplo, el lobo, que era el pillo, el lobo conoce a la Caperucita, que era desobediente, conoce la tarea, que tenía que ir, llevar el canastito con la comida a la casa de la abuelita, y conoce las características del camino, el lugar, qué sé yo, los posibles caminos que hay. O sea, puede diseñar distintas estrategias luego para pensar cómo me como a la Caperucita y ojalá también a la abuelita. Entonces la propia persona tiene que hacer ese conocimiento también. Por ejemplo, si yo soy estudiante y tengo que hacer una estrategia de aprendizaje, tengo que conocer mis características. Yo sé que aprendo más visual, yo sé que quizá me cuesta un poco más memorizar, yo sé que voy a necesitar más tiempo, por lo tanto voy a tener que estudiar varias veces y luego repasar y volver al reaprendizaje. Y conozco entonces que tengo distintas estrategias, de las cuales voy a elegir estrategias más visuales, en que yo voy a hacerme un esquema escrito y luego ese esquema lo voy a representar en mi cabeza, lo voy a visualizar y así recuerdo las palabras y su significado, por ejemplo. Entonces, aquí en las personas tenemos lo intraindividual, lo interindividual y lo universal, o sea, cómo funcionan las personas en general, cómo funciono yo en lo intraindividual y cómo funcionamos como grupo. Por ejemplo, yo sé que a mí me va bien cuando estudio con tal compañera porque congeniamos su forma de estudiar con la mía y porque somos disciplinadas y porque entre medio hacemos un acto, conversamos, tomamos un cafecito y seguimos estudiando. Eso es interindividual. Y como grupo, por ejemplo, si hay que hacer un trabajo grupal, yo sé cómo funcionamos. Y luego viene todo lo de la regulación metacognitiva, que es cómo lo hago yo para cumplir dentro de los tiempos que tengo y llegar a buen fin con la tarea, llegar a la meta correctamente. Entonces me tengo que planificar, entre medio voy haciendo un monitoreo o control, esto de aquí también es el monitoreo, y hago una evaluación final. Esto es como en el tiempo, primero planifico, luego monitoreo y luego evalúo al final. Por ejemplo, yo después que haga mi prueba de inglés, ahí voy a ver cómo anduve, si mi estrategia de estudio fue suficiente, voy a tener que estudiar más o voy a tener que repasar, o quizás sería bueno que quizá dialogara un poco más tratando de hacerlo en inglés, o que vea más películas, porque quizás, en inglés por supuesto, quizás mi comprensión no fue lo suficientemente rápida, en fin. Pero ahí uno evalúa para luego implementar todo esto en una nueva estrategia futura. Esa es la gracia de la estrategia, que yo recojo aprendizajes, logros para implementarlos a futuro. Bien, ¿preguntas, comentarios? ¿Están ahí todavía o se fueron? Porque no escucha a nadie. Profe, estamos acá. Es que esté siempre como tan clara como siempre. Ah, bueno, gracias. Bueno, entonces, ¿cuál es la idea? Que ustedes ahora vean de qué manera esto se relacionan con lo que están desarrollando en su seminario y cómo cabe. No cómo lo metemos a la fuerza, sino cómo cabe, porque necesitamos que exista en el seminario un énfasis en todo el logro de las habilidades. No podemos olvidar la mirada constructivista. Y yo diría que la mirada constructivista está dada por esto, como les decía, el logro de habilidades, la relación aprendizaje y desarrollo, y los elementos metacognitivos. Entonces, ¿qué me pueden decir para su seminario? ¿Cómo lo ven? ¿Cómo lo aplican? Por ejemplo, yo sé que la Marcela va a hacer una implementación. Entonces, en esa implementación hay que tener en cuenta, que lo conversamos el otro día, todos estos elementos metacognitivos de reflexión. Pues yo les decía al final algún tipo de cuestionario, de cómo aprendieron, cómo lo hicieron, qué fue lo más relevante, qué fue lo menos, cómo les llegó la actividad, que si la disfrutaron, si les pareció interesante, cuánto aprendieron desde su forma de ver su aprendizaje, centrado en las habilidades, no solamente desde la nota que pueden sacar en la prueba,
Porque hay veces en que uno aprendió muchísimo, pero después la prueba no te fue tan bien porque a lo mejor te preguntaron las cosas de otra manera, te distrajiste, no te preguntaron lo que sabías, no comprendiste la instrucción, miles de razones. Entonces la evaluación que se hace, la formal, no necesariamente evalúa el verdadero nivel de aprendizaje que uno ha alcanzado. Y por eso es bueno hacer una evaluación más cualitativa donde los estudiantes puedan expresar cómo es su percepción acerca de sus logros, sobre todo ahí enfatizando las habilidades, porque para nosotros de afuera es bastante más difícil evaluar las habilidades, pero el alumno se da cuenta si sabe o no sabe, si puede o no puede, si se siente bien haciendo esa actividad o no, si se siente cómodo. En mi caso, profe, bueno, ayer le comentaba a mi profe de didáctica que iba en seminario de título, quería hacer eso, pues, en ¿Sí? el fondo demostrar que con una clase constructivista los chicos aprenden, ojalá, eso es lo que espero, aprenden más que de manera más significativa que Ajá. la clase tradicional, porque lo que sí me dijo ella que no usar el término de clase conductista o transmisionista, que lo dejara como tradicional, porque en educación como que no estaba definido una metodología conductista o metodología tradicional, o sea, perdón, transmisionista, sino que se le llamaba el método tradicional, que es lo que en Sí, el fondo siempre se ha usado. sí, una enseñanza Y, tradicional mejor, sí. ya. Y bueno, y ayer también estábamos evaluando y diseñando los andamiajes, porque Ya, en me una de parece. las herramientas que usamos nosotros para guiar Sí, la construcción de eso, el andamiaje. Entonces, igual va a ser bacán porque cuando yo termine esta unidad que es la que voy a usar en la tesis, también voy a haber utilizado un instrumento, un andamio que para mí es nuevo, haberlo diseñado, aunque sí tengo una base de los papers donde ya ha sido publicado, y para poder preguntarle a los chiquillos también, por dentro de si entendieron más, aprendieron más, que también a la vez van a ir evaluando si ese andamio les sirvió para poder llegar a que su conocimiento fuera, su aprendizaje fuera más fácil o no, pues. ujú. Eso. Sí, yo creo que los andamiajes de todas maneras, pues eso es parte es muy vygotsquiano con esta cuestión de constructivismo social, y yo creo que ahí también poner el tema metacognitivo como esta regulación por otros, que sería la parte del andamiaje, para lograr la autorregulación. En el fondo el estudiante incorpora esa ayuda que está puesta en el andamiaje, la incorpora y luego la hace propia, para que el aprendizaje quede Claro, bien afianzado. pero claro, quizá eso lo podría poner en las conclusiones finales como que eso se espera a largo plazo, porque igual, por lo que nos decía la profe, el ir quitando los andamios es cuando ya los chicos están como desarrollando un poquito más la habilidad, entonces quizá, no sé, durante todo este periodo, estas 5 clases que tengo con ellos, voy a usar durante todo ese periodo el andamio para que puedan llegar al objetivo final, pero probablemente después de un año haciendo siempre ese tipo de trabajo, probablemente ya después lo harían sin el andamio, pero al menos yo no Exacto, creo que exacto, alcance a esa es la idea. quitarlo, Sí, claro, pero yo no creo que alcance a quitarlo antes de que termine mi intervención, po. ya, pero no importa porque tú propones que esto es el paso siguiente. Desde Claro, la metodología constructivista que está implementando, lo que corresponde a continuación lo es que esperaría, exacto, claro, exacto. Y que el sí, sí, estudiante ahí sea autónomo, y ahí pasa la autorregulación, porque es lo que se busca. claro, exacto, sí. Sí, me parece. Entonces ahí tenemos que estar muy de acuerdo en el lenguaje que se use para referirnos a toda esta parte. No, no lo den por hecho, no den como implícito que hay elementos metacognitivos, que evidentemente que estamos centrando en las habilidades, enfatícenlo, explícitenlo en el seminario, explícitenlo aludiendo a estos elementos que hemos visto recién, po, y que están, por supuesto, en la teoría. Por eso les mencionaba los autores o libros de donde lo pueden sacar para poder citar al lado a qué se están refiriendo, pero explicitar esas habilidades que estarían presentes en esa implementación didáctica que van a hacer ustedes. Profe, por fin no se olvide de mandar la clase o subirla a los cursos, Ah, el ya, link, sí. ya, por fin. Profe, y en el caso Ah. de que no se haga implementación en el seminario, Ah, ¿qué bueno, desde hacemos? la teoría igual, pues si lo que van a analizar de todas maneras tenemos que considerar el, el hecho de que lo que se busca es, bueno, todas las características que vimos recién, los que mencionaba recién del constructivismo, po.
que ahí están los énfasis. Entonces, la clase del área que ustedes estén trabajando tiene que ser con estas características y centrado de esa manera. Nunca dejando de lado que el estudiante no solamente aprende el contenido, sino que vamos a ir a desarrollar tales habilidades. De tal manera, por ejemplo, en el área tuya, qué sé yo, se necesitan especialmente habilidades de tal tipo. De hacer una aplicación en que se explicite un poco más esos elementos que están en el foco de una clase constructivista. Que no solamente que se aborda el contenido porque están en los contenidos de los planes y programas, sino que porque con esos contenidos nuestro objetivo es desarrollar esto otro. Profe, dentro de las teorías constructivistas está, bueno, Piaget, Vygotsky, Berger y Luhmann, Ujú. pero la teoría de procesamiento de la información como teoría constructivista es como tan, siento que está como en otro lugar, no sé. Sí, lo que pasa es que la teoría del procesamiento de la información, como la vimos nosotros desde el modelo de Gagné, probablemente es un poco distinto. Pero si tú revisas, a ver, en el texto de metacognición, yo dije que lo iba a buscar, que yo debía tener uno por ahí. El texto de metacognición me parece que es... Ah, no, hay otro libro, me acabo de acordar qué libro, qué texto es un paper, les serviría a ustedes, que es muy bueno, yo debería tenerlo por ahí también, lo voy a buscar, que se llama Ser o no ser constructivista, ese no es el problema, de Carles Monereo, el mismo Monereo que les mandé el último texto de estrategia. Qué bueno que me acordé de ese texto, porque ahí está un poco la respuesta a lo que tú me estás preguntando. En ese texto él analiza, esto es cuando partió el constructivismo, también de haber sido década del 90, hacia los fines, claro, fines del 90 probablemente, que Monereo planteaba el hecho de que estaba surgiendo en esa época, sobre todo acá digamos, en el mundo de España, en el mundo de España y acá después en Chile, la implementación constructivista en las salas de clase. Entonces, lo que él plantea es que el problema no es si soy o no soy constructivista, que era lo que estábamos tratando de subir a los profesores de sistema a un modelo constructivista. El problema no es eso, sino que de qué constructivismo estamos hablando, que es un poco la pregunta tuya. Y él plantea que hay una plataforma constructivista. Él prefiere hablar de plataforma constructivista porque dice que el constructivismo se nutre desde tres vertientes: el procesamiento de la información de Miller, no el de Gagné, por eso digo hay ciertas diferencias, lo de Piaget y lo de Vygotsky. Entonces ahí se fundamenta muy bien lo que se quiere decir. Voy a buscar el paper y se los voy a subir, ¿ya? Y si Claro, no lo es que, encuentro, bueno, lo claro, es buscan ustedes que también, pero está por ahí. sí, sí, es que como claro, en las teorías de procesamiento de la información yo siento que son como algo tan, como que es un proceso, es Es que una son las bases. explicación biológica, claro. No, es que no es tan biológico tampoco. Es una ¿Cómo? forma de entender el procesamiento de la información, hace una analogía de la mente con el computador, no con la Claro, biología, con el computador. Entonces, es uno de los pilares constructivistas, porque el constructivismo luego evolucionó de otra manera. Porque con lo que yo mencionaba recién de Piaget, sobre el quizá Vygotsky no tanto, es como mucho más constructivista y social siempre, pero Piaget era un autor más cognitivo, centrado en la mente, estructuras cognitivas, etcétera, cómo los niños van adquiriendo, cambiando sus características cognitivas, sus formas de pensar a medida que crecen. Y en el modelo de procesamiento de la información tenemos también cómo va ocupándose la mente y haciendo esta analogía con el computador. Entonces el constructivismo ahí es una cuestión mucho más cognitiva, no tan de constructivismo social como lo entendemos hoy día, que nos quedó mucho más la visión vygotskiana, como más conceptual, más teórica. ya. Profe, ¿y Berger y Luhmann? Yo no lo manejo tanto sus autores, tendría Ya. que revisar a qué apuntan. Ya. Profe, otra pregunta como bien como más técnica. ¿Sí? La memoria de trabajo, Working Memory,
No Sí. sé si todavía se le sigue llamando, es lo mismo que memoria a corto plazo o memoria operacional, ¿siguen teniendo el mismo, o hay alguna diferencia en respecto a esos conceptos? No, yo diría más bien, no es que, a ver, no es que siga llamándose o que sea lo mismo, sino que más bien el concepto de memoria a corto plazo evolucionó a este concepto de memoria de trabajo que es mucho mejor. Explica Ya. mejor lo que se quiere decir, lo que quizás desde un principio se quiso decir, descontando por supuesto los modelos multialmacén eh, originales ¿cómo se llama? Se me fue el nombre ahora. ¿Multimodales? No, ¿No? estaba pensando en los autores. Eh, Ah, vale, Descontando esos modelos que eran mucho más estáticos, el modelo mejor dicho, el concepto de memoria de trabajo es como mucho más dinámico. Y por eso que es mejor, porque la memoria de trabajo, como uno está pensando y todos los verbos son más como en gerundio, digamos, uno está haciendo, por eso es memoria de trabajo, porque es todo lo que estoy haciendo en el momento. Si ya dejé de hacerlo, ya no es memoria de trabajo. Si se guardó, pasó a la de largo plazo, si no, no, se perdió. Entonces, claro. requiere un grado de conciencia mucho mayor y por eso es de trabajo, y no de un almacén de corto plazo. Pero un almacén de corto plazo es como que yo tomo algo y lo dejo por poco rato ahí. Ah, claro, Claro, es que como quedó poco rato se podría perder, pero también podría ser que se procesara. No, la idea es que tengo que trabajar ese contenido. Por eso que el concepto de memoria de trabajo hoy día se acepta más, es el que se usa, y yo digo, evolucionó, porque yo creo que igual la idea estaba implícita de alguna manera en el concepto de memoria a corto plazo, pero no se definía lo suficiente. En cambio, al cambiarlo a memoria de trabajo, queda mucho más claro que el énfasis está en el trabajo, en el hacer algo, en el procesamiento. claro, porque se definía la memoria a corto plazo como esta memoria que duraba unos segundos 15 segundos. suficientes para, claro, para poder entender alguna orden, eh, por ejemplo, anda a comprar pan. Claro. Y claro, el trabajo, memoria de trabajo es más que una memoria, es como un proceso en el Ujú. cual esta memoria a corto plazo pasa a una memoria más significativa a largo plazo, que vendría siendo el aprendizaje a través Claro, de pero estas además, estrategias. sí, pero no es solo eso como para poder almacenar, no es solo eso. Es la memoria activa en que Claro, yo estoy haciendo algo. Por ejemplo, si estoy pensando para poder hablar algo, para poder decir, si estoy diciendo un discurso, por ejemplo, estoy todo el rato con la memoria de trabajo activa. No me interesa memorizar información porque estoy generando algo que digo o generando una respuesta, pero estoy ocupando memoria de trabajo porque estoy trabajando, son los procesos conscientes. Es como la ventana abierta al computador donde allí pongo mis procesos de pensamiento, los procesos de comprensión, mis procesos a lo mejor de análisis, y también conocimientos varios que voy sacando de mi almacén de memoria a largo plazo. Entonces, es la ventana activa del computador donde yo pongo todo para trabajar. claro, es que al realizar cosas uno se está generando aprendizaje de experiencia, en el fondo una experiencia que uno la procesa en fondo de forma o sea, desde distintas áreas cerebrales y por eso hay como este trabajo, claro, tanto neurológico, pero también hay un aprendizaje respecto a qué es lo que estamos haciendo en un momento determinado en el espacio. Sí, pero no olvides que los modelos, como en este caso modelos cognitivos, modelos mentales, son aproximaciones fenomenológicas, construcciones Claro, hipotéticas, en que yo trato de explicar un fenómeno como es el fenómeno mental o cognitivo, y para explicar ese fenómeno hago uso de diversas analogías o de diversas metáforas. Entonces, hay modelos que hacen explicaciones metafóricas aludiendo a ciertas cosas, como lo que yo decía del computador. Hay otros modelos que son quizás más conexionistas, más biológicos, que tienen una base más probablemente en la neurociencia y son más biológicos. Y hay otros modelos puramente cognitivos, que tienen a lo mejor énfasis más, quizás desde las bases filosóficas de la fenomenología, como claro, pasa con Piaget, una filosofía kantiana. Entonces, en ese sentido, todos los modelos obedecen a hipótesis explicativas nada más. Entonces, hoy en día uno busca como entenderlos fusionando varios modelos, como pensando en las bases biológicas, pero a la vez aludiendo a elementos cognitivos, y por eso se transforman en neurociencias, porque las neurociencias son eso, son varias disciplinas que confluyen. claro. Sí, a mí me gusta la parte como
esa, esa como, tal vez como ese enfoque que le da la neurología, que es como más, Claro. claro, neuroanatomía de las vías, como tan muy específico, pero en el otro extremo es el enfoque más educativo, que es más que Ajá. nada para explicar, para conocer, para Claro. aprender sobre Sí, fenómenos. correcto. Y en la psicología siento que está como al medio, así como que Sí. como que equilibra muy bien todo esto, como ambos extremos de la neurociencia. Lo que pasa es que tú tienes ahí una ciencia más pura y una ciencia más aplicada. Entonces, para educación ocupas más ciencias aplicadas, porque tienes que aplicarlo, usar modelos que funcionen en la sala de clases. Pero, por ejemplo, en la psicología, yo puedo tener ciencia pura, en que solo teoría, me importa nada si a alguien le va a servir eso, o puedo tener una ciencia aplicada, donde tengo, por ejemplo, modelos clínicos, o sea, la psicología clínica, puedo tener la psicología educacional, que es más aplicada, etcétera. Entonces, quizá por eso tú sientes que está como al medio, porque la psicología efectivamente obedece a una ciencia pura, pero también a una ciencia aplicada, porque buscamos que la Sí, psicología sirva a las personas, sino para qué. En cambio, hay otras claro. ciencias que son más que nada ciencias puras, y tienen que venir otras ciencias a tomar ese conocimiento y llevarlo a la práctica para que sirva. Bien, algo más, alguien más que pueda comentar o pensar, hacer por último una reflexión en voz alta para que todos compartamos de cómo puede aplicar estos énfasis que necesito que les den a los seminarios, a su seminario, a su disciplina, o sus dudas al respecto. Alguien puede decir, no, sabe, profe, yo creo que yo podría hacerlo sin mencionar esto, y ahí podríamos discutir si eso es posible o no, para un seminario constructivista. ¿No? ¿Nada? Bueno, me pueden mandar mail también si quieren, si tienen dudas, de repente tienen párrafos que no les cuadran o que no entienden o pedazos enteros del seminario que necesitan que yo les revise, ni un problema, me van mandando, si para eso estoy ya. ¿Les parece? Y, profe, yo lo veo como en todo mi seminario, la verdad. Me parece Solamente muy tengo bien. que saber